Bienvenidos a Forenses Podcast, un espacio dedicado a difundir las ciencias forenses, con expertos invitados y tu anfitrión, Marco Benítez. Disponible todos los martes en Spotify, YouTube y las principales plataformas de podcast. El día de hoy hablaremos sobre criminología del desarrollo, el cual se centra en el estudio de los factores individuales y ambientales que influyen en el desarrollo de la delincuencia y el comportamiento criminal. Esto mientras se da el proceso de la vida de una persona. Es decir, dentro de la criminología nosotros debemos detectar aquellos factores de riesgo que están presentes en el individuo y que suman para, en el caso de estudio, la conducta delictiva. Sin embargo, muchas veces dejamos de lado, pasamos algunos apuntes o bien no estructuramos de manera adecuada el proceso por el cual el individuo transitó a lo largo de su vida y en consecuencia devino en esta conducta. Por consiguiente, lo que tenemos que saber sobre la criminología del desarrollo es que es una área especializada de la criminología general que se centra en el estudio de aquellos factores a lo largo de la vida. Estas determinan las características personales o las decisiones individuales que el sujeto tuvo que enfrentar. Además que estos factores están influenciados por la combinación de factores biológicos, psicológicos o sociales, los cuales son parte de los procesos vivenciales a lo largo de la vida. Una vez conocemos estos factores, el interés de la criminología del desarrollo es la implementación de intervenciones preventivas y programas de tratamientos efectivos con el objeto de prevenir la delincuencia y reducir la reincidencia, entendiendo pues que la labor de la criminología del desarrollo es clínica en su momento o bien preventiva. Esto se da a través de la comprensión de los procesos de desarrollo y de los factores que influencian la conducta criminal, pues busca diseñar estrategias más efectivas para abordar el fenómeno delictivo y promover entornos sociales más seguros. Sabemos pues que la criminología, al tratarse de una ciencia, busca establecer mecanismos por los cuales validar el conocimiento que obtiene. Es entonces en donde se recurre a la metodología de la investigación y específicamente a sus técnicas de investigación. Para el caso, la criminología de desarrollo se va a basar en gran parte en historia de vida, entendiendo que historia de vida es una técnica de investigación que se da de persona a persona. Es decir, cuando nosotros conocemos la historia de vida, los procesos a los que se enfrentó y las situaciones que estuvieron presentes a lo largo de su desarrollo, entendemos pues cuáles son aquellos que marcaron al individuo y que en gran medida tienden a reproducir ciertas conductas. Para todo esto debemos entender una cuestión muy específica. La edad es una construcción social. Esto se debe a que, acorde a las etapas de la vida donde el individuo esté transitando, implica la satisfacción o conclusión de ciertas tareas o desafíos específicos. Esto, por ejemplo, un adulto que se esté picando la nariz en público no es bien visto, pero si un niño lo hace, tal vez no sea mal visto debido a que precisamente es eso, un niño. Es entonces en donde las actividades que nosotros desarrollamos están acordes a una construcción social, debido a que estas tareas se van a relacionar con el desarrollo tanto físico, emocional, cognitivo o social, y van a variar acorde a la edad y las demandas propias de cada etapa. Entendiendo esta concepción, vamos a ver que dentro del desarrollo humano tenemos que establecer dos conceptos muy específicos de igual manera, que es el crecimiento y el desarrollo. Ambos pueden ser a nivel físico, intelectual o social, pero diferencian en su definición específica. En tanto que el crecimiento está unido a una cuestión cuantitativa y el desarrollo a una cuestión cualitativa. La diferencia radica en que, por ejemplo, en el aspecto físico, un ser humano puede crecer y este crecimiento va en variación acorde a edad y a tallas. Y está unido a un crecimiento biológico, es decir, el cuerpo se va desarrollando, va adquiriendo masa, tallas, altura, etc. Y es entonces en donde esto lo podemos medir a través de los centímetros o kilogramos. Y en el caso específico del desarrollo, hablamos de una cuestión cualitativa. Por ejemplo, un adulto
puede fácilmente cargar, por ejemplo, un bulto de cemento. Estamos hablando de alrededor de unos 50 kilos. Sin embargo, un niño como de 8 años tal vez no pudiera. Y en ese tal vez es que si al niño lo fortalecemos con ejercicio, actividades físicas que incrementen su masa muscular, entonces desarrollará esa masa muscular para poder cargar ese bulto de cemento. Pero que en primera instancia, por la etapa de vida donde se encuentra, no es viable o no es bien visto, recordando que la edad es un constructo social. Es entonces en donde entendemos pues que el crecimiento va a diferenciarse del desarrollo. Y en el caso, por ejemplo, del aspecto intelectual, es en donde viene una gran confusión. En el caso del crecimiento intelectual, estamos hablando que por aspectos biológicos el cerebro se desarrolla, crece en masa, pero no necesariamente quiere decir que el individuo sea más inteligente, sabio. Es decir, la cuestión de la edad de un adulto no está unida al desarrollo intelectual. Para que eso pueda suceder necesitamos reforzar ciertas áreas, estimular de manera adecuada para que se pueda desarrollar. Y es en donde introducimos un concepto que se llama adultocentrismo, en donde en primera instancia catalogamos a un individuo adulto como una persona que sabe y que en consecuencia un niño también tendría que saber. Sin embargo, por el aspecto del crecimiento, el niño biológicamente aún no ha adquirido ciertas competencias debido a la falta de maduración de la masa encefálica. Pero también esto lo podemos ver en los adultos, es decir, el crecimiento está dado de manera innata, pero el desarrollo no. Y en ese aspecto pues tenemos que entender cómo es que van variando estas cuestiones para establecer la dinámica que el individuo interiorice aunado a los procesos que está viviendo a lo largo de su vida y que en consecuencia puede madurar en una conducta socialmente aceptable o un delincuente. Por tanto, tenemos que tener en consideración otro concepto que es el concepto de adaptación, considerado como todo cambio en el contexto del individuo, por lo cual debería generar un proceso de adaptación, recordando que las tareas son impuestas acorde a su edad. Es decir, si a un niño le dices no toques estos dulces, lo más probable es que sí lo haga, porque su deseo está dado en consumirlos, porque todavía no ha interiorizado acorde a su edad las normas sociales, debido a que está en un proceso de crecimiento y por consecuencia no ha desarrollado la habilidad social. Pero ¿qué pasa con los adultos? Si estamos en esta dinámica en donde existe una recompensa y un castigo, si al individuo no se le presenta el respeto a esas normas, nunca va a entender que lo que está haciendo está mal, porque no ha tenido la capacidad de maduración y desarrollo de esa área, tanto en la cognitiva como en la social. Y es por ello que muchos individuos no comprenden al 100% el irrespeto a las normas sociales. En esa excepción hablamos pues que establecemos que el individuo puede considerar y saber que lo que hace está mal, pero la capacidad adaptativa intelectual de prevenir o predecir ciertos comportamientos a consecuencia de sus actos es en donde se le va a dificultar por no existir una maduración y desarrollo intelectual. Por lo tanto, establecemos pues que en esos procesos de convivencia tuvo que suceder algo para que el individuo opte por desarrollar esa conducta, a pesar de conocer las consecuencias, pero no comprenderlas. Pero obvio, hacemos una acotación. Esto depende de la dinámica de cada sujeto, entendiendo pues que cada individuo es único e individual. No estamos generalizando, pero en la mayor parte de los casos se presenta bajo esta dinámica. Una falta de maduración, una falta de desarrollo por no existir las condiciones necesarias para que esto suceda. Es entonces que la labor de la criminología se encargaría de visibilizar esas conductas que fueron nocivas y tratar de prevenirlas en un futuro para que no se repita. Ahora bien, retomando el concepto de adaptación,
tenemos que entender que en este proceso, ante situaciones que el individuo se tiene que enfrentar, van a existir ciertos procesos, como por ejemplo, el primero y más esencial, la frustración. La frustración se va a dar cuando el individuo no accede al objeto de deseo o la recompensa que él quiere para satisfacer una necesidad. La labor de los padres de familia, de la educación como la escuela, o los factores sociales que refuerzan la respuesta ante esta situación van a ser esenciales para que el individuo pueda comprender que no puede obtener todo al momento. Es decir, la tolerancia a la frustración se desarrolla a través de los agentes socializadores. Cuando estos agentes socializadores actúan de manera adecuada, el individuo pasa de la frustración a la adaptación, debido a que puede superar esta etapa de desagrado. Y cuando el individuo puede adaptarse, genera una capacidad. ¿Capacidad de qué? Dependiendo del contexto. Sin embargo, si vemos padres ausentes, un sistema educativo que no responde a las necesidades actuales, medios de comunicación que dan mensajes erróneos respecto al proceso de vida, entonces vamos a observar que sí va a existir una adaptación, pero mal encaminada, no atendiendo a la fuente principal de la frustración. Por consiguiente, esta mala adaptación deviene en una conducta delictiva. Y si los padres, si la escuela, la sociedad o los medios de comunicación refuerzan que esa conducta es benéfica o bien aceptada dentro del contexto social, el individuo entiende que lo que está haciendo está bien, sin reflexionar, pensar o analizar la consecuencia de su conducta. En esos casos hablamos, por ejemplo, de la narcocultura, en donde al individuo se le presenta la imagen idónea y bonita, entre comillas, de lo que es, o más bien dedicarse a esta actividad, entendiendo pues que la consecuencia o el ímpetu social es con la de conseguir dinero de manera rápida, porque eso te da estatus y respeto dentro de tu contexto. Y es así como observamos que la criminodinámica actúa, debido a aquellos factores de riesgo presentes en el contexto donde el individuo se desarrolla, y estas tienen trascendencia y afectaciones en las diferentes esferas que el individuo tiene, en lo psicológico, cultural, social, económico, político, etc. Por tanto, es indispensable que todo criminólogo conozca respecto a la criminología de desarrollo, debido a que podemos comprender aquellos procesos psicodinámicos que acompañan al individuo en diferentes etapas de su vida, cómo es que cada uno de estos afecta al individuo y en su momento pues poder prevenir. Toda esta teoría de la criminología del desarrollo tiene un sustento psicológico, social, antropológico, político, etc. Los más importantes que se pueden mencionar en este momento serían las teorías del aprendizaje, la teoría psicosocial y las teorías del desarrollo psicosexual, que están unidas también a la teoría cognitiva evolutiva, dado pues que cada una de ellas aporta a la comprensión de los procesos del individuo, cómo lo afectan y cuáles son las consecuencias que van a presentarse debido a la presencia o ausencia de ciertos factores que son imperantes y sumamente importantes en cada etapa de la vida. A grandes rasgos, eso es de lo que se trata la criminología del desarrollo, y lamentablemente no hay mucha fuente bibliográfica que consultar para nutrir esta parte. La mayoría proviene de la psicología, y que si bien es cierto la criminología es una ciencia inter y multidisciplinaria, el problema radica en que los propios criminólogos o la propia ciencia no nutre sus fuentes, hace acopio a teorías de otras ramas y que su síntesis no está bien aplicada debido a la falta de generación de contenido académico que pueda aportar en mayor medida la comprensión de la conducta delictiva, entendiendo que la psicología no tiene como objeto de estudio especial la violencia, aunque sí la estudia pero no la enfoca al 100%, la criminología sí. Por consecuencia, debemos observar pues cómo podemos aportar hacia estas corrientes teóricas que puedan generar un mayor conocimiento, una mayor comprensión que pueda ser aplicada al área clínica
y que en consecuencia podamos tener herramientas fehacientes que nos permitan establecer la criminodinámica que se presenta y gesta en esta situación. Espero que este tema haya generado más dudas para generar movilidad y consultar más fuentes, implementar áreas de estudio y que en consecuencia pues la criminología se siga nutriendo de herramientas que le permitan desarrollarse de manera profesional. Muchas gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales buscándonos como Forenses Podcast.